En los tiempos que corren, en los cuales los distintos pueblos del Estado español pugnan por su soberanía, al mismo tiempo que dicha soberanía está cada vez más alejada del pueblo y más cerca de los bancos, de la burguesía, de poderes europeos que nadie ha elegido, surgen voces críticas, que tienen imaginación, proponen soluciones alternativas basadas en la hermandad entre pueblos, en el amor entre pueblos, y ese es el caso, por ejemplo, del movimiento Partido Ibérico, una agrupación que bajo el lema "No queremos hundir Portugal con España, queremos caminar juntos", propone retomar la vieja idea del iberismo, que ya fue defendida por intelectuales como Miguel de Unamuno, José Saramago o Pi Margall, presidente de la Primera República. Hoy, en La Oveja Roja, contamos con el fundador de dicho movimiento, Paulo González. La primera pregunta es obvia. ¿Qué es liberismo? ¿Por qué? ¿Por qué plantear esta alternativa? Porque, hombre, mire usted y miren a todas las personas. Esto es que el liberismo, como usted ha dicho, ha sido una corriente en el pasado, pero yo no me gustaba tanto de llamarlo de iberismo, sino de una fuerza ibérica. ¿Y por qué? Me preguntaba usted. ¿Por qué? Porque nos parece a muchos de nosotros que no estamos bien con nuestros amigos. O sea, estamos, me parece, muy solitos, y unos más que otros, pero aquí en Portugal se nota que estamos muy solos, a pesar de que estamos en Europa. Y entonces hubo una fecha en que yo he dicho, pues para mí basta esto y tengo que hacer una cosa que tenía en la cabeza hace mucho tiempo y bueno, he ponido las cosas preto en el blanco y he hecho una organización, un colectivo para empezar con este proyecto que como he dicho lo tenía en la cabeza hace mucho, pero hubo una fecha que he dicho para mí basta y hay que empezarlo. Fue así. Entonces, ¿el futuro está dentro de la Unión Europea o planteando una nueva unión alternativa? Mire, el futuro no está dentro de esta Unión Europea. Quizá ha estado en el pasado, en la Unión Europea del pasado, que tenía otras cosas en que pensar, pero en esta no. En esta no decimos que, no somos eurocépticos, ¿no? Pero no nos gusta esta Unión Europea. Y por lo tanto, de las dos, una, o Portugal para nosotros, o Portugal y España caminan juntos, se plantean una solución para ambos, o entonces Europa tiene que cambiar mucho. O sea, hay que ver qué camino tenemos por delante. O Europa cambia mucho, o entonces Portugal y España tienen que plantearse, como yo digo, un plan B. Es eso. Pero no estamos con el pensamiento de sacar Portugal y España de Europa, no. Es que estamos en Europa, no podemos estar en otro sitio, pero en esta Europa no. Tenemos que cambiar Europa y, bueno, si esto no se cambia, Portugal y España tienen que ponerse, aquí se llama, en los cuernos del toro y plantearse un plan B y un camino común. Eso. Entonces, ¿qué clase de unión propone el movimiento Partido Ibérico? ¿Cuál sería el modelo idóneo? Una unión tipo Unión Europea, en el que cada país existe de forma separada, un Estado confederal dentro del cual cohabitan estados, o qué tipo de unión. Sí, es una buena pregunta. Sí, porque todo esto es la pregunta clave para nosotros. Pero no abogamos por una unión política, porque Portugal existe, España existe, son dos realidades distintas, pero pueden hacerse la unión de intereses. Yo suelo decir siempre, cuando una persona se casa, se dice así, David, se casa con otra, no es preciso que se fundan los dos. O sea, yo me he casado con mi mujer, yo me gustan
los coches blancos, a él los rojos, y a mí me gusta beber cerveza, él vino, al contrario, pero somos dos personas diferentes, pero tenemos un objetivo. Y yo quiero que esto se pase con Portugal y España. O sea, son dos entidades distintas, pero que tienen un objetivo. Usted ha hablado en quizás confederación. Eso sí, puede ser una forma de cohabitar Portugal con España, o sea, dos países con su independencia, con sus cosas, con su cultura, pero que están cohabitando de una manera muy estrecha. No estamos hablando de, y esto para que se distingan las cosas, no estamos hablando de federación, sino de confederación, que es una cosa distinta. Tenemos una manera de hacerlo, pero si ustedes lo quieren llamar una confederación, sí, puede ser. El movimiento Partido Ibérico respeta el hecho de que España y Portugal sean dos tipos de Estado diferentes, uno es una república, otro es una monarquía, o por el contrario plantea que ambas sean repúblicas, prefiere preguntar a la gente mediante un referéndum, como se planteó hace poco tras la abdicación de Juan Carlos I. Sí, pues, mire, esto es un asunto muy del presente y además en España, como ha dicho usted en estos días cuando el rey se ha puesto la corona y mucha gente en España ha cuestionado eso. A nosotros, a mí y a nosotros nos parece que el sistema político, si es una república o una monarquía, los ciudadanos de cada país tienen que preguntarse a sí mismos qué quieren. O sea, nosotros en Portugal, por ejemplo, no nos parece muy bien que vayamos a España a decir a los españoles que tienen que tener una república o una monarquía. Los españoles son inteligentes y saben muy bien escoger y plantearse un futuro. Para nosotros en Portugal estamos en una república. Aquí la república funciona bien. En España hay una monarquía, como en otros países europeos, y la monarquía ha funcionado bien. Como usted ha dicho, son dos países, tienen especificidades, se dice así, David, especificidades distintas, y puede que lo que funcione en un sitio, en Portugal, no funcione en España. O al revés, también, lo que funciona en España puede que no funcione en Portugal. Esto, que estamos hablando de monarquía o de una república. Y para decir que a veces hay sitios que se dan mejor con un método, con una opción, y otros que se dan mejor con otra. Y esto de poner todo como se dice, en el mismo plan, o sea, todos tienen que ser república o todos tienen que ser monarquía, no. Porque son personas distintas, realidades distintas, pasados distintos, culturas distintas, y es como digo, lo que funciona bien aquí puede que no funcione bien en España, pero son los españoles que tienen que plantearse el futuro. Hay una cosa que es preciso decir también, los españoles, y como todos, portugueses, franceses, todos, tienen que ver muy bien, estudiar el pasado. Y los ejemplos del pasado me parece que pueden servir para plantearse el futuro. Y eso es la clave, es que quien quiere ver el futuro tiene que también, si los hay, ver los ejemplos del pasado. Y los españoles tienen que hacer eso, ver los ejemplos del pasado, plantearse el futuro, pero no son los portugueses ni otros que van a decir a los españoles tienen que ser una monarquía o tienen que ser una república. Los españoles saben lo que hacer en el futuro, es cierto. ¿Cree el movimiento Partido Ibérico en el modelo nación-estado?
Me refiero obviamente a los ejemplos de nacionalismo existentes en el Estado español, como pueden ser el catalán, que va a realizar un referéndum dentro de poco, el vasco o el gallego, por ejemplo. Bueno, usted ha hablado en tres regiones de España que cuando se ve, se puede percibir que son tres demandas iguales, pero no, son tres cosas muy distintas. Cataluña es una cosa, es una cuestión, el País Vasco es otra cuestión, Galicia es otra cuestión, la comunidad valenciana es otra cuestión. O sea, no se puede poner todo en el mismo vaso. Hay que tratar las cosas de maneras distintas. Para nosotros portugueses, y para este colectivo, si los catalanes, por ejemplo, se quieren separar de España, que es eso que está en la tabla, bueno, ellos son los que van a escoger su futuro. Nosotros, en el movimiento Partido Ibérico, tenemos esto planteado para, del otro lado de la frontera, si hay un país, hacemos las cosas con un país. Si hay dos países, hacemos las cosas con dos países. Si hay 4 países, hacemos las cosas con 4 países. Aunque me parece que a veces, y voy a decir una cosa que espero que no sea mal interpretada desde allí. Miren, yo doy siempre este ejemplo, y esto no es la opinión del movimiento Partido Ibérico, es la mía personal. Porque la opinión del movimiento Partido Ibérico no está plasmada cuanto a eso. Pero yo voy a decir una opinión personal. Si usted, David, tiene mucha hambre y quiere comerse una pizza por entero, por mucha hambre que usted tenga, no va a conseguir comerse la pizza toda de una vez sola. Lo que hace usted es pegar un cuchillo y cortar, se dice así, David, sí. Cortar la pizza en bocadillos. Y entonces usted va a comerse la pizza bocadillo a bocadillo hasta que la come. A veces desde aquí de Portugal se puede ver que quien quiere, no han comido aún, a usted referido a Europa, al poder del capital sin ética, que no es idóneo, y desde Portugal se puede ver que aún no han podido comer España porque no pueden ponérsela en la boca toda. Y entonces están casi a la espera que alguien va con un cuchillo y se pueda partirse la pizza en bocadillos. Y allí, sí, lo que va a suceder es que van a comerse los bocadillos todos, como han comido a Portugal, como han comido a Grecia, a Irlanda y eso, y es mucho más fácil para ellos. O sea, los catalanes, los vascos, los gallegos, que son 3 cuestiones diferentes, pero que tienen que pensar esta cosa. Nosotros puede que vamos a tener unas ventajas si estamos fuera, pero puede que tenemos también unas desventajas, se dice así, David, sí. Si estamos fuera. Entonces, si nosotros somos un bocadillo de la pizza que ya está fuera, es mucho más fácil para el capital que no tiene ética, que no son idóneos, que quieren machacarnos a todos, comérsenos. Es mucho más fácil para ellos. Bueno, y este ejemplo de la pizza es lo que doy siempre. Porque puede que puedan tener ventajas, sí. Y ellos saben cuáles son, pero hay que pensar al contrario, al revés de la moneda. O sea, hay que poner en la tabla las dos cosas y ver al final de cuentas si vale la pena o no. Pero es como digo, cualquier decisión que se tome, que tomen los castellanos, los vascos lo están haciendo a mucho más tiempo, o los gallegos, esto va a ser una noticia que vamos a recibirla pues con naturalidad, y eso es lo que cambia. Si tenemos que tratar con un país, vamos a tratar con 2 o 3 o 4, pero hay que ver el revés de la moneda y las desventajas, si superan o no
las ventajas de estar en fuera. Muy interesante esta reflexión. Continuamos, que ya queda poco de entrevista. En el espectro político, izquierda-derecha, ¿cómo se define el movimiento Partido Ibérico? Sí, eso es otra pregunta, esto es otra cuestión clásica que todos hacen. Y lo que decimos es que no somos de izquierda, no somos de derecha, y cuando preguntan qué ideología abogan, nosotros decimos somos ibéricos, hombre. Bueno, esta es la manera sencilla de decirlo, pero hablando en serio, lo que queremos es, hay cosas de izquierda que traen ventajas a las personas, y son esas cosas de izquierda que queremos traerlas. Por otra parte, hay cosas de derecha que traen ventajas a las personas, y son esas cosas de derecha que queremos traerlas aquí. Las cosas de izquierda o de derecha que nosotros podemos ver que no traen ventajas a las personas, las dejamos. O sea, no vamos a besar el anillo de nadie, porque esto no está planteado así. O sea, la izquierda tiene cosas muy buenas que hay que traer. Por ejemplo, una cosa de izquierda que nos gusta mucho es el Estado. Los estados tienen que tener algunas funciones básicas, la educación, la sanidad, por ejemplo, los recursos naturales. El Estado no tiene que tener el control absoluto de las cosas, pero que tiene que ser un regulador muy fuerte, tiene que tener una mano en esas áreas. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas de derecha, David, que también nos gustan, y que son, por ejemplo, la responsabilización de las personas. O sea, hay mucha gente que está en nuestros países, que vive en nuestros países, que no está para nada, no está para trabajar, no está para tener una contribución. Solo están porque les gobiernan. Solo están porque aquí es un buen sitio para estarse sin hacer nada. O sea, hay algunas cosas de derechas que nos gustan, hay otras de izquierda que nos gustan, y queremos traer las cosas que verdaderamente traen ventajas a las personas. Por eso, de decir que somos de derecha o de izquierda, no. Somos ibéricos, y para nosotros basta eso. Bien, por último, además de plantear la Unión Ibérica, el movimiento Partido Ibérico obviamente tiene más propuestas, tales como potenciar la cultura hispano-portuguesa, una mejora de la educación o incluso parar el embargo contra Cuba, el que tachan de patético. Háblenos más de estas propuestas. Bueno, voy a empezar por Cuba, porque eso parece que quien va a nuestro website y ve esa frase y puede pensar, bueno, estos están chalados o que quieren hacer en Cuba. Bueno, lo que parece, y eso es cierto, hubo un tiempo que Cuba ha tenido un problema, ha tenido problemas, ha tenido una opción de vida. Pero hoy en día no me parece que Cuba represente una amenaza para nadie, que sean peligrosos o que, bueno. Entonces no se comprende por qué Cuba sigue estando recién, se dice así, de una decisión que tiene 40 años, o que el tiempo ya no es ese. Y el futuro de los cubanos son los cubanos que tienen que planteárselo y decidirlo. Pero el resto de la comunidad internacional tiene que ayudar, entre comillas, a los cubanos a que no sufran más. Y bueno, si hay cubanos que están bien con la situación, puede que otros no. Y ellos se debería dar la oportunidad a los cubanos de decir, ¿esta situación del embargo nos va bien a nosotros o no? Si no, tenemos que ayudarles. Y nosotros, Portugal y España, y podríamos dar una paliza, entre comillas, a la comunidad internacional y ser los primeros del grupo y decir, no, nosotros vamos a plantear que Cuba no esté ostracizada, se dice así también en España, Sí.
¿Por qué está ostracizada? No son peligrosos, no tiene por qué ser una amenaza para nadie porque no son. Y no se comprende por qué están en eso. Y esto en la política internacional también hay que estar en el pelotón de la frente y hay que plantearse esa posibilidad. Como digo, los cubanos es que van a decidir lo que quieren para sus vidas, de su sistema político, pero la comunidad internacional y la península ibérica tienen la obligación de empezar a hablar en esto. Yo voy a dar un ejemplo muy claro. Hace años en Timor-Leste, había una opresión de Indonesia. Y Portugal allí ha estado en el pelotón de la frente para que Timor-Leste tenga hoy una vida que ellos desean. Entonces Portugal y España puede hacer lo mismo con respecto a Cuba. O sea, plantearse una hoja de ruta, los dos en conjunto, una hoja de ruta para Cuba. No vamos a estar en Cuba como enseñarles cómo van a hacer las cosas, que ellos saben muy bien, son personas inteligentes, muy bien formadas, pero ayudarles si ellos quieren ayuda. O sea, no vamos a darle el pez, vamos a enseñarles a pescar. Y no es que vamos a enseñarles nada, pero vamos a ayudarles a llevar una vida normal, porque se lo merecen, como todos. Bien. Y sobre los demás aspectos, sobre las demás propuestas, como la mejora de la educación o la potencia de la cultura hispano-portuguesa, ¿qué me puedes decir? Bueno, la educación es una cosa, para nosotros, es la primera. A un país, cualquier país o una sociedad, solo se puede hacer si tiene una educación de alto nivel. Y a veces yo hablo más aquí por Portugal porque como es evidente, conozco mejor. A veces la educación en Portugal está caminando para un nivel que no está muy alto. Quiero yo decir con esto. A veces dan más importancia a los números, a las personas que tienen escuela en un grado o en otro, para decirles a Bruselas que tenemos esta cantidad de personas con estas habilitaciones, y dan más atención a eso que a las reales capacidades de las personas. O sea, la educación en Portugal tiene que ser más exigente. Tiene que ser, por otra parte, por ejemplo, los profesores tienen que ser una clase que tiene, no digo que tenga que tener privilegios especiales, no, pero que sean más respetados, que se pueda ver que su trabajo es el trabajo de construir un país con las personas del futuro. Y la educación tiene que ser mucho más exigente y pasarse a un nivel más alto. Y eso Portugal y España lo pueden hacer en conjunto. O sea, que se plantee un modelo de educación que no sea diferente de 4 en 4 años cuando va un ministro nuevo al ministerio, porque aquí lo que se nota es que siempre que va un ministro nuevo se cambian las cosas, se cambian los currículos, se cambia la manera de dar la escuela, se cambian muchas cosas. Y entonces las personas llegan a entrar en la velocidad de crucero, están siempre aprendiendo, están siempre con métodos nuevos. Y esto no solo los alumnos, sino los profesores. Los profesores, no tienen tiempo de acostumbrarse a un método, porque cada uno que viene se piensa que es lo mejor, y entonces se cambia siempre. Y eso no está bien. Hay que hacer un pacto, ¿se dice así, David? Sí, un pacto de 15 o 20 años y decir, el método de educación es esto. En Portugal y España, para que un portugués se vaya a España pueda trabajar sin problemas. Para que un español pueda venir a Portugal y pueda trabajar o vivir sin problemas. Pero eso hay que subir el nivel de la educación. Y también subir el nivel del estatuto, se dice, David, del estatuto social
de los profesores, porque ahora los profesores son unas personas que todos, el ministerio hace con ellos lo que le da la gana, los profesores no pueden hablar mucho y bueno, eso no está bien. Los profesores son la base del sistema y esos tienen que estar de cabeza libre y para hacer su trabajo a 100%. Bueno, ha sido un placer. Bueno, antes de nada, permítame decirle que en España pasa exactamente lo mismo con la educación. Claro. Ha sido un placer. Es que dan mucho más importancia a los números que tienen que darse a Bruselas que a la calidad. Se dan importancia a la cantidad. Hay millones de personas que tienen estos estudios, pero no están muy preocupados con la calidad de la enseñanza. Y eso hay que cambiarlo. Bueno, ha sido un placer compartir estos minutos con usted. Le deseamos la mejor de las suertes con este proyecto. Muchas gracias a vosotros. Y esto ha sido La Oveja Roja, periodismo independiente y sin plomo en los bolsillos. Hasta otra. Gazte bat, drogas ditzen da, atrakoak, ikete terrorista